O tal vez te dicen, oh, mira, si tú vienes a Cristo, si vienes a la iglesia, pues vas a tener un mejor trabajo. Si ganas 5,000, vas a ganar 10,000, ¿no? Y cosas como estas. Y se escapa al punto más importante. ¿Cuál es la razón por la que venimos a Cristo? Venimos a Cristo no por lo que nos puede dar en esta vida, sino por la esperanza eterna. Venimos a Cristo porque el Padre nos trae a Él. Jesús lo dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Entonces el llamado es de Dios hacia Cristo. Nos trae a Él, nos rinde a Cristo, nos hace ver tal como somos. No es que necesitas mejor trabajo, no es que necesitas mejor matrimonio o hijos más obedientes. No es eso. Claro, todas estas cosas vienen como una consecuencia de haber creído al Evangelio. Pronto o tarde, pero en algún momento el Señor obra también en nuestras vidas. Pero quiero que usted considere esta noche dos cosas que muchas veces en la vida cristiana no consideramos. La primera de ellas es esta. Usted va a poder leer una frase aquí, una palabra. Es esta. ¿Qué dice ahí? Valor. Valor. Y la otra, bueno, aquí voy a poner esto. Y la otra sería la siguiente. Costo. Valor y costo. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo el valor que el costo? No. Bueno, déjenme leerle lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice, define el diccionario la palabra valor de la siguiente manera. Dice, cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciado o bien considerado. Lo voy a repetir. El valor es la cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. ¿Qué es el costo? El costo es la cantidad que se paga por algo. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes: el valor y el costo. La vida cristiana tiene valor, ¿cierto? Pero también tiene un costo, ¿cierto? El otro día una hermana de la iglesia, de nuestra congregación allá en Guadalajara, decía, es que a mí no me ha costado mucho la vida cristiana. Y yo me rascaba la cabeza y yo decía, bueno, algo no está muy bien, porque seguir a Cristo tiene un costo. Tiene un costo. Y fíjese lo que dice la Escritura. Le voy a llevar a Hebreos, por favor, abra su Biblia en Hebreos, capítulo 11. Y solamente esto es como una introducción. Fíjese lo que nos relata Hebreos 11, en los versículos 36 y 37. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿De quién está hablando? Pues está hablando de estos hombres que son un ejemplo de la fe, un ejemplo de estar esperando en una promesa que ninguno de ellos observó. Solamente estaban ellos pensando, va a llegar un día, pero no lo vieron. Va a llegar un día en que vendrá el Salvador. Va a llegar un día en que vendrá aquel que nos redima de pecado y nos dé nuestra esperanza. Y estos hombres vivieron una vida sencilla. Estos hombres y mujeres vivieron una vida fácil. Para nada. Para nada. Lo leemos. ¿Experimentaron qué? Vituperios. Experimentaron azotes, prisiones,
cárceles, fueron apedreados, aserrados, cortados en pedazos, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, sin hogar, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. Qué diferente, ¿no?, al cristianismo o el evangelio que hoy se predica. Ven a Cristo y serás rico. Da y Dios te va a dar más. Si tú das 100, el Señor te va a dar 200, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero si usted se da cuenta, estos hombres y mujeres pagaron un alto costo por esa esperanza. Es la esperanza de estos hombres diferente a la nuestra. ¿Es la esperanza de estos hombres diferente a la suya? No lo es. Si usted está caminando con el Señor, si usted está caminando con Cristo, es la misma esperanza. Si usted viene a la iglesia solo porque cambió el nombre del edificio donde se congregaba, pues entonces no hay esperanza. Usted no está esperando eso. Pero si usted está aquí siendo un verdadero creyente, fiel, y que ama al Señor, entonces hay esperanza. Pero también va a haber un costo. ¿Cuánto valora usted el evangelio? ¿Cuánto usted valora lo que Cristo ha hecho por usted? En la manera en que usted lo valore, esa es la manera en que usted va a vivir la vida cristiana. Si usted no valora el evangelio, su vida cristiana, déjeme decir la siguiente palabra, y es algo fuerte: su vida cristiana va a ser mediocre. Si usted no valora el evangelio, si usted no valora a Cristo, su vida cristiana será solo de día domingo, solo de 2 horas, solo de día miércoles de 6 a 8 de la noche. Esa será su vida cristiana. Con una Biblia bajo el brazo, ciertos días, en ciertos horarios, pero no una vida cambiada ni transformada. No una vida esforzada, no una vida comprometida. ¿Por qué? Porque usted no valora el evangelio, porque usted no valora a Cristo. Y por supuesto, como no valora a Cristo y no valora el evangelio, no estará dispuesto a pagar el costo. Por eso muchas personas, cuando vienen al evangelio, vienen a Cristo, en la primera de pruebas, renuncian, se van y dicen: no, esto no es para mí. Lo ven como una religión, ¿cierto? ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve usted como la esperanza eterna? ¿Reconciliación para con el Padre? ¿Cómo lo ve usted? Y me gustaría llevarle a un ejemplo en la misma Biblia de hombres que supieron valorar lo que tenían y estuvieron dispuestos a pagar el costo. Vayamos por favor al libro de Daniel. Daniel capítulo 3. Y esa historia usted seguramente la ha escuchado muchas veces. Daniel capítulo 3. Vamos a leer aquella porción de la escritura donde los amigos de Daniel son puestos a prueba. Y voy a empezar en el versículo número 1. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Este rey, poderoso rey, un hombre bien conocido, con mucha autoridad, había conquistado reinos. Este hombre se levanta una estatua de más o menos unos 27 metros de altura por casi 3 metros de ancho. Leía yo acerca del contexto y algunos teólogos piensan que este rey hizo esta estatua con la figura de sí mismo. Algunos difieren y dicen que era muy probable que Nabucodonosor levantó esta estatua en honor a alguno de sus dioses. Pero cualquiera que sea el caso, Nabucodonosor hizo lo siguiente. En versículo 2: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes
oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 3: fueron pues reunidos todos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Entonces este rey manda a traer a toda la clase política de ese momento, todos los que estaban bajo su autoridad, jueces, capitanes, todos los abogados, todos los que litigaban y hacían todas las cosas legales de su gobierno, estaban ahí. Podríamos decir que estaba ahí la crema innata de la sociedad, los ricos y todos los que estaban en autoridad. Y dice, versículo 4: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, observe el tablero. Ahí está el rey, aquí está el rey, y esta es su corona. ¿Sí? ¿Sí lo distinguen? Sí. Y dice la Biblia que se tocaban los instrumentos. ¿Y qué tenían que hacer cuando se tocaba el instrumento? Todos se tenían que ¿qué? Observe ahí. Ahí están todas estas personas postradas adorando la estatua del rey. Ahora, ¿por qué? Porque había sido dada la orden que cualquiera que no se postrase delante de la estatua iba a ser ¿qué? Echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Había opción? Bueno, si querías vivir, no había opción. Pareciera que esta situación era muy delicada, muy difícil, y bueno, cualquiera podría pensar, solo un tonto desobedecería las órdenes del rey. Pero algo sucede. Dice que estaba el rey y todos sus capitanes, todo su gabinete gubernamental, todos postrados adorando esa estatua. Versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Había un grupo de varones judíos que vivía en medio del pueblo. Y los judíos conocían sus normas y leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes de Dios. Ellos sabían muy bien para quién vivían y a quién servían. Y estaban ahí, trabajando en medio de un pueblo que obviamente no tenían al Dios verdadero como Dios. Tenían muchos otros dioses y bueno, ahora muy probablemente esta estatua del rey para postrarse y adorar. Versículo 9. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Típico, barberos. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, ¿qué será? Sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Vienen estos hombres y dice la Biblia, maliciosamente. ¿Era su corazón bueno? No, no era su corazón bueno. Vinieron con toda mala intención para decir al rey: mira rey, hay estos varones que tú conoces, que has puesto sobre los negocios en la provincia de Babilonia,
en el municipio, en algún municipio, en algún pueblo, y mira, no te están haciendo caso, no te están obedeciendo. ¿Cómo es esto posible? ¿Lo vas a permitir? Qué terribles estos hombres, ¿no? Ahora usted y yo en la vida cristiana nos encontramos gente maliciosa. En su andar con Cristo se encuentra gente maliciosa, mucha gente que busca el tropiezo, que busca criticarnos, que busca dañarnos por causa de Cristo, por causa de nuestras convicciones. Sí los hay. Y algunos de nosotros, cuando sentimos esta presión, pues titubeamos, ¿cierto? Yo recuerdo bien que cuando vivíamos en Arandas, Jalisco, no sé si alguno de ustedes ubica más o menos en la zona de los Altos de Jalisco, mi esposa y yo estuvimos en una campaña junto con la congregación, y hubo un jovencito, recuerdo muy bien, hubo un jovencito que estando en la calle, él pues reconoció su pecado delante del Señor, reconoció que necesitaba a Cristo y bueno, él entregó su vida al Señor. Y empezamos a procurarlo. Y recuerdo que lo encontrábamos, le decíamos, ¿cómo estás? Y me decía, muy animado, estoy muy contento, me siento muy feliz. Y él estaba con gozo en su corazón. Le visitamos después en su casa y un día nos dijo, ¿saben qué? Pues necesito decirles algo. Mis padres me han dicho que si no dejo de recibirles, me van a correr de la casa. Por eso, por favor, les pido que no vuelvan. Gente maliciosa le estorbó. Recuerdo también el caso de unas mujeres que empezaron a recibir discipulado con mi esposa. Y empezó mi esposa a visitarles. Y recuerdo que una tarde cuando ella fue, pues tocó y nadie salía. Y tocó y nadie salía. Y finalmente alguien le abrió la puerta y le dijeron que tenían que ser honestas con ella. Y le dijeron, mira, la verdad es que no podemos seguirte recibiendo porque ha venido el sacerdote del pueblo a decirnos que si no dejamos de recibirte, nos van a excomulgar. Y ellos tenían temor. Porque gente maliciosa quiso hacerles daño. Eso es común en la vida cristiana. Pero ¿dónde está la convicción? ¿A dónde te lleva la convicción? Fíjese lo que dice la Escritura. Seguimos, vuelvo a volver al versículo 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han ¿qué? Respetado. Mira, rey, tú estás sobre todas las cosas y estos hombres no te respetan. Y estos hombres no te obedecen, no adoran tus dioses, no solamente la estatua que había acabado de construir el rey, sino todos sus dioses, no los adoran, ¿sí? Ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahora, note una cosa, dice la Escritura, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿El rey ignoraba quiénes eran Sadrach, Mesach y Abed-nego? No. Él mismo los había puesto sobre esos negocios. Él mismo les había dado autoridad a estos hombres. Sabía quiénes eran. Y el versículo 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Fíjese, este rey conocía a estos hombres también, que todavía les concedió, como decimos, el derecho de la duda. Mira, ya están ahí delante de él y les dice, ok, a ver, vamos aclarando esto. ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que estos hombres vienen y me dicen? Quiero que por favor lo aclaren a mí. Les voy a dar una oportunidad. ¿Sí? Si usted lo observa,
Aunque ellos habían desobedecido y estos hombres eran testigos de eso, todavía el rey les dio la oportunidad de aclarar las cosas. Todavía el rey les dio oportunidad de aclarar lo que se decía de ellos. Y el versículo 15. Ahora pues, miren, ya lo consideré, ya lo medité, les voy a dar un chance. ¿Estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Les voy a dar chance. ¿Por qué razón? Porque si no la adorares, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y observe la jactancia de este rey. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Qué terrible declaración de este rey. Ignorante totalmente del poder de Dios. No le conocía. Como mucha gente allá afuera. No conocen al Señor. No le ven como nosotros le vemos. No le escuchan como nosotros le hemos escuchado. No le siguen como nosotros le seguimos. Y se jactan de su religión. Y se jactan de su vida. Y se jactan de muchas diferentes cosas que finalmente lo único que resultará es en una muerte eterna. Separados de Dios para siempre en el infierno. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: observe bien, aquí es donde esto se pone muy interesante. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué le dijeron estos hombres al rey Nabucodonosor? Mira, rey, no gastes saliva. No nos cuestiones acerca de esto. ¿Sabes cuál es nuestra respuesta? Estos hombres tenían una convicción firme, fuerte. Sabían muy bien a lo que se estaban enfrentando. Sabían que les iba a costar la vida. Pero en lo que habían creído y en lo que estaban creyendo tenía aún un valor mucho más grande que sus propias vidas. Estos hombres le dijeron al rey: no nos preguntes acerca de este asunto, porque no vamos a hacer lo que nos pides. Cuando viene la gente y te cuestiona, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo reaccionas tú? Oye, ¿tú vas a una iglesia cristiana? No, pues estaba pasando nomás por ahí. Oye, ¿y esa Biblia? No, no es una Biblia, es una agenda. Uno puede reaccionar de muchas diferentes maneras ante las situaciones difíciles, ¿no? Por ejemplo, si alguien un tránsito te para y te dice: oiga, pues nos podemos arreglar. ¿Cómo reaccionas? Y deberíamos contestar: mira, tránsito, no es necesario que te responda acerca de este asunto. Levántame la infracción. Y a veces algunos cristianos todavía se rascan la cabeza y unos me han dicho, me dicen: hermano, es que es mejor ahorrarse todo el papeleo, no son de 50 pesos. Qué terrible, ¿no? Porque no hay convicción. Porque no conocen bien al Señor. Tienen la información, pero no tienen la convicción. Y observen lo que pasa. 17. He aquí nuestro Dios. ¿El Dios de quién? Nuestro. El Dios de ellos. El Dios de ellos. He aquí nuestro Dios. ¿No son tus dioses? ¿No es tu estatua? Perdón. ¿No eres tú? Es nuestro Dios. Le conocemos bien. Sabemos quién es. Y por esa razón, dice lo siguiente: a quien servimos. Hermanos, yo observo que una consecuencia indudable de alguien que conoce verdaderamente a Dios le sirve. Si tú conoces verdaderamente al Señor, la reacción lógica es servirle.
Y estos hombres lo demuestran aquí. He aquí nuestro Dios, le conocemos y por tal razón le servimos. Dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. No solamente conocen a Dios y no solamente le sirven, sino que también conocen que Él está en control de todas las cosas. Saben que Él es soberano. Y si va bien la vida cristiana, es gloria a Dios. Y si la vida cristiana va mal y difícil y te encuentras con cada cosa, es para la gloria de Dios. Escuchaba el sermón del pastor el domingo, lo cual me edificó bastante, gracias a Dios. Es cierto, el Señor forja nuestro carácter. Y un punto que me agradó mucho, me gustó mucho de lo que el pastor decía es: eres tú quien necesita conocer tu corazón, porque el Señor ya lo conoce. Hermanos, estos hombres conocían al Señor, le servían y estaban abandonados a su voluntad. Por eso le dijeron: puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y el versículo 18 siempre me emociona mucho. Y dice el versículo 18: ¿y si no? ¿Y si no? Mira, Rey, conocemos a Dios, por eso le servimos y nos puede librar. Sabemos de lo que es capaz. Pero si Dios decide no librarnos, de todas formas, no vamos a hacer lo que va en contra a la voluntad de Dios. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estos hombres tenían una convicción bien firme, tan firme que estuvieron dispuestos a sufrir, a pagar el costo. ¿Y cuál iba a ser para ellos el costo? Su propia vida, su propia integridad física. Pero no les importó. No les importó en absoluto. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra estos jóvenes, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarles en el horno de fuego ardiendo. Ahora, ¿Dios libró a estos hombres del fuego? No. La mayoría de las personas me dicen que sí. No. Dios no libró a estos hombres del fuego. Porque si los hubiese librado del fuego, no nos hubieran aventado adentro del horno. ¿Sí? Pero sí guardó sus vidas de la muerte. Hermano, ¿usted cree que Dios le va a librar del fuego? Lo va a pasar por ahí, es muy probable. ¿Algunos de ustedes han comido charales? Sí. ¿Y los han visto cómo los preparan? No. Y le hacen al sartén así, mire. ¿Sí? Lo agitan. Y ahí están los charales, o los grillos. Yo soy de Veracruz y los grillitos ahí están. Hermano, mire, no le extrañe que el Señor lo pase por ese fuego. Y usted esté: Señor, ¿hasta cuándo va a parar esto? El Señor está forjando nuestras convicciones. El Señor está forjando su corazón para estar conforme al de Él. Para que usted sepa qué tan capaz es el Señor de librarle, de guardarle, de sostenerle, de sacarle adelante. Y dice la Escritura, estoy en el 20, y mandó hombres muy vigorosos, ya lo leímos. Entonces, el 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Yo le preguntaba, ¿Dios los libró del fuego?
No. Ahí están estos hombres, observen, en el fuego, dentro del fuego. En un momento más va a estar todo el fuego aquí. No se acerquen porque se siente muy caliente. Ok, ahí va. Y dice la Escritura que hombres muy vigorosos fueron mandados a traer para que estos hombres fuesen echados dentro. Con todos sus triques, como decimos en Veracruz. Con todas sus cosas fueron echados dentro del fuego. ¿No conocen esa palabra, verdad? Sí. ¿Sí? Ah, qué bueno. Pensé que estaba hablando en otro idioma. Y dice, y como la orden del rey era apremiante, se urgía que se obedeciera su palabra, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos hombres están dentro del fuego. Un hombre, dos hombres y tres. Y están ahí parados en el fuego. ¿Y qué dice la Escritura acerca de ellos? ¿Qué les pasó? Ahí están, en el fuego. ¿Temerosos? ¿Usted cree que ellos hayan tenido miedo? Mire, el Señor Jesús tuvo miedo antes de ir a la cruz. Cuando estaba en Getsemaní, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba orando. ¿Y qué le decía al Padre? Padre, si esta copa, si la puedo pasar de largo, por favor, que la pase de largo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús mismo se sujetó a la voluntad del Padre. Y estos hombres se sujetaron a la voluntad de Dios porque le conocían muy bien. Porque sabían de lo que era capaz. Y luego dice, el rey Nabucodonosor, el sueño 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que ¿qué? Se pasean como si hubiesen andado en la plaza. Se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Nabucodonosor no tuvo palabras para expresar el aspecto de este cuarto personaje. ¿Quién era? Cristo mismo estaba ahí, guardándoles. Ahí estaba el Señor, librándoles. ¿Les pasó por el fuego? Sí. Pero no sufrieron ningún daño. Ellos estuvieron dispuestos a pagar el costo. Ellos estuvieron dispuestos a poner sus propias vidas para ser fieles al Señor. Hermano, ¿usted está dispuesto? ¿Cuánto está usted dispuesto a dar por causa del nombre de Cristo? Mire, a veces nos cuesta trabajo venir el domingo. Y decimos, domingo, 10 de la mañana. ¿A qué hora se tiene la reunión? 11. 10 oración. A las 10 la oración. A las 11 el culto. Y decimos, ay, el domingo es el único día que me puedo levantar tarde. Llego a las 12. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? Como le decía el pastor ahora, ¿no? Un hermano escuchaba yo en una ocasión un sermón acerca de la ofrenda y el diezmo. Y él decía, algunos cristianos metemos la mano a la bolsa, apretamos la moneda hasta que la grita. Y entonces ya la soltamos. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? ¿Cuánto? Se nos hace muy pesado dedicar tiempo al Señor. Se nos hace muy pesado venir a la iglesia. Tenemos algunos conocidos que luego ellos dicen, no, es que tuve una semana muy pesada, por eso el domingo mejor no me voy a la iglesia, me quedo descansando. Es el único día que tengo para descansar. ¿Y sabe qué? Yo no me consigo
ni a mi familia, ni a mí, haciendo ese tipo de cosas. Yo me siento raro cuando no voy a la iglesia. Me hace falta ir a la iglesia, estar con mis hermanos, gozarme con ellos en la presencia del Señor. Hace poco tiempo me enfermé muy fuerte de una gripa y una tos terrible. Y estuve casi toda una semana y el domingo faltamos a la iglesia. Y yo me sentía bien desesperado. Yo dije, no puedo esperar hasta el siguiente domingo. Nosotros tenemos, gracias a Dios, la costumbre de leer la Biblia como familia. Y algunas veces mi esposa dice, pues saca tu guitarra y cantamos unos cantos. Y entonces saco la guitarra y desentono ahí, pero cantamos unos cantos. Porque hace falta. ¿Cuánto está usted dispuesto a dar? Fíjese lo que pasó. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y fíjese, nuevamente esta palabra es utilizada aquí: siervos del Dios Altísimo. Ahora, note el cambio de pensamiento del rey Nabucodonosor. ¿Se acuerda que en un momento atrás dijo: ¿qué Dios nos puede librar de mi mano? Y ahora, ¿qué está diciendo este hombre? Siervos del Dios Altísimo. Este rey estaba que no se la creía. Ahí estaba este hombre, todo con su poder y su autoridad, ¿verdad? Con toda la gente que le rodeaba. No tiene cuernos, hermanos. Con todo su gabinete y todos ellos sumamente asombrados. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pues Dios les había librado. Y entonces dice: siervos del Dios Altísimo. Este hombre, por la fidelidad de estos varones, pudo reconocer a Dios. Pudo observar su poder, su gloria. Y este hombre tuvo el privilegio, que claro, no pudo describir, de observar al Señor. Porque estos varones fueron fieles. Porque estos varones estuvieron dispuestos a salir y venir. Entonces estos hombres salieron de en medio del fuego. 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego, ¿qué? No había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún, hermanos, el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera, ¿qué? Olor de fuego tenían. Y observe cuál fue el resultado de la fidelidad al Señor. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel. Y nuevamente se utiliza esta palabra: y libró ¿a quién? A sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Fueron obedientes. ¿Hasta qué grado? Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Hermanos, usted y yo, ¿hasta dónde estamos dispuestos? Como yo le decía hace un rato, en la medida que usted valore el Evangelio, es en la medida que usted va a estar dispuesto a entregarle al Señor su vida. En la medida en que usted reconozca su necesidad del Señor, de Cristo. Yo hace rato platicaba con Josué y comentábamos: pues hermano, yo llevo una vida bien mala. Usted me ve y dice: pues el hermano Misael se ve amistoso. Pues sí, ahora sí. Pero en su momento, hermanos, yo fui un pandillero. Yo era del tipo de
muchachos que pensaba que eran antibalas. Y yo miraba a cualquier hombre en la calle y yo, si se me quedaba viendo, yo podía decirle, ¿qué me ves? Y si no me parecía, y si a él tampoco, pues nos pegábamos un tiro. Hermanos, tuve el valor de hacer esto en el mundo. Obviamente haciéndolo contra de la voluntad del Señor, viviendo mi vida como yo quise. Yo les platicaba el otro día, hermanos, yo crecí en un hogar cristiano. Yo crecí en un hogar cristiano. Cuando yo nací, mi familia tenía 1 año de haber creído al Evangelio. Y crecí con la información, no con la convicción. A los 19 años de edad, finalmente el Señor, en su misericordia, me hizo caer rendido a Él. Y desde ese entonces he pagado el costo. Pero conozco el valor de la salvación que el Señor me ha dado. Conozco el valor de seguir a Cristo. Le conozco a Él. Y yo, hermanos, puedo decir, no por jactancia, sirvo al Señor. Por su pura misericordia. Porque qué bueno ha visto el Señor en mí. Qué bueno vio Dios en mí, que entregó a su único Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Y como cantábamos hace rato, la ira de Dios fue satisfecha en Cristo Jesús. Yo debería haber muerto en esa cruz. ¿Sabe qué? Aún así no hubiese podido pagar la deuda. ¿Por qué? Porque Misael no es perfecto, pero Cristo lo es. Y Él tomó nuestro lugar. Y Él llevó nuestras cargas y nuestros dolores. El precio de nuestra paz fue sobre Él. Y somos curados por su llaga. Espiritualmente. Somos renacidos a una nueva vida. Somos traídos a la presencia misma de Dios a través de la sangre de Cristo. ¿Cuánto valora usted a Cristo? ¿De dónde le sacó a usted el Señor? Yo puedo echar la mirada atrás. 12, 13 años atrás, hermanos, y darme cuenta de dónde me sacó Cristo. Lo valoro bastante, porque si el Señor no hubiese tenido misericordia de mí, o hubiese muerto en un pleito, o hubiese muerto por alguna congestión alcohólica o abuso de esto, o hubiese muerto por alguna otra razón, pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿No la ha tenido de usted? ¿Y cuánto valor le da eso? ¿Dónde estaría usted si el Señor no lo hubiera llamado? Piénselo. El Señor Jesús entregó su vida por nosotros. Pagó el precio. Sabemos, ¿no? Murió en la cruz, fue sepultado, y el Padre le resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y venciendo al pecado. Él tiene toda la autoridad y Él tiene todo el poder. No servimos a cualquier Dios, servimos a Dios. Él es el único, no hay otro fuera de Él. Tenemos esta certeza. Y nuestra esperanza es eterna. Y nuestra esperanza no avergüenza. Por eso los hombres de Hebreos 11 estuvieron dispuestos a sufrir el oprobio, la muerte, todo lo que sufrieron por la esperanza que ellos mismos valoraron. Estos hombres de Daniel estuvieron dispuestos a la muerte por la esperanza que tenían y la habían valorado aún por encima de sus propias vidas. El versículo 29, una de las cosas que observo es que cuando uno es fiel al Señor y está uno dispuesto a pagar este costo, hay un resultado. Y el resultado proviene del mismo Dios.
no viene de nosotros, para que no nos jactemos delante de Él. Versículo 29, y estoy por terminar. Por lo tanto, dijo el rey, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea que descuartizado y su casa convertida en muladar. Fíjese la conclusión a la que llegó este rey: por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre que pueda librar al hombre de la muerte eterna, solamente Cristo. Entonces, observe el resultado. El rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué pasó con estos hombres? El rey los engrandeció. ¿Qué significa esto? Les puso en un lugar más importante. Les puso en un lugar más alto. Yo observo, hermanos, que cuando usted y yo tenemos la convicción, confiamos en el Señor, pero no solamente tenemos la convicción y confiamos en el Señor, sino también le servimos y estamos dispuestos a pagar ese costo, Dios nos dará una recompensa. Puede ser que algunos de nosotros la disfruten aquí. Puede ser que no. Pero el día que estemos delante de la presencia de Dios, cuando todas nuestras obras sean probadas y entonces sean pasadas por fuego nuestras obras y tengamos alguna recompensa, podamos venir delante del Cordero y decirle: mira, Cordero de Dios, aquí está lo que traigo. No lo gané yo, tú lo ganaste para mí. Y lo único que hago es devolvértelo. Hermano, cuando estemos delante del Señor, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Qué le podrá usted ofrecer? ¿El testamento de su casa? ¿La factura de su auto? ¿Su cuenta bancaria? Nada de eso sirve. ¿Tiempo? Ya no lo va a tener ahí, porque le pertenece al Señor. Hermanos, ofrezcámosle a Él lo más exquisito que podamos traerle: obediencia. Y si usted obedece, usted va a hablar a otros de Cristo, va a venir a la iglesia con gusto, va a servir al Señor sin titubeos, sin consideraciones. Es que hace mucho frío, es que está lloviendo, es que está muy lejos, es que son 2 horas. Todas esas excusas, todos esos pretextos se acabarán, porque estamos dispuestos a pagar el costo, sabiendo, hermanos, que nuestra esperanza allá adelante en el cielo, en la gloria con el Señor, será muy grata. Y si acaso trajéramos delante del Señor regalos, serán para la gloria de Él. No para que el Señor nos diga: mira, tú hiciste mucho. No, se los entregaremos a Él. Señor, esto es lo que puedo darte. Hermano, ¿usted está dispuesto a pagar el costo? Hoy usted puede decidir, porque tal vez usted está llevando la vida cristiana muy campante, muy tranquilamente. Pues es tiempo de que hagamos cambios, ¿no? Estamos muy a tiempo antes de que venga el Señor y nos encuentre haciendo nada. Suena duro, ¿verdad? Pero para muchos es la verdad, que no le encuentre el Señor haciendo nada. Estemos dispuestos a pagar el costo. Valoremos la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Amén. Vamos a orar.